A continuación vamos a estudiar, en este caso, la política heterodoxa liberal que aplicó Alan García. Hemos hecho la influencia a su estilo de la economía planteada por John Maynard Keynes, pues se llama escuela keynesiana. Hemos hablado de la política de subsidios, que el Estado va a invertir en activación, en este caso la reactivación económica, productiva del país, e inclusive también de obras o políticas públicas sociales en beneficio de la población. En este caso, si nos hablamos nosotros de la política de subsidios, ¿en qué consiste? ¿Cómo sería la estrategia? En primer lugar, Alan García y sus ministros de Economía, por ejemplo, el ministro de Economía Luis Alba Castro y García, planteó subir los salarios a los trabajadores. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para aumentar qué? Para aumentar la demanda. Es decir, que buscó de una manera incentivar el desarrollo de la industria nacional, que estaba prácticamente ociosa. Alan García intentó reactivar la industria y para ello llamó a unos famosos empresarios llamados los 12 apóstoles. Que si nosotros hablamos de estos 12 apóstoles, estamos diciendo que los 12 apóstoles en esa época eran los 12 ¿qué? Los 12 empresarios más poderosos e influyentes en ese momento del Perú. Por ejemplo, si hablamos nosotros, hablamos por ejemplo de Dionisio Romero, hablamos de los Brescia, hablamos de los Nicolini, famoso por la fábrica de fideos, hablamos de los Zanatti, hablamos en este caso de el caso de Picasso y muchas familias más, los Delgado Parker, por ejemplo, que eran los broadcasters, los dueños de en esa época de Canal 5, Panamericana Televisión. Todos esos grupos van a formar, por lo tanto, el llamado los 12 apóstoles, 12 empresarios más poderosos del país. Para ellos, Alan García incentivó el trabajo en 3 horarios, en 3 turnos en aquella época, imagínense, respetando las horas de las 8 horas de trabajo, pues digo, incentivando la industria nacional, pero con apoyo de las empresas privadas. Pero ojo, el Estado alanista, en este primer gobierno, invirtió en esa activación. Y por lo tanto, estos empresarios recibieron subsidios, el apoyo económico, financiamiento del Estado para promover la industria. Y por ello que en los 2 primeros años del gobierno de Alan García, de su primer gobierno, había cierta prosperidad, un cierto acomodo en el nivel de vida. O sea, hasta ahí en ese momento todo iba bien. Pero después, ¿qué va a pasar, no? Ese es el problema. Ahora, otro punto. Dentro de su plan de gobierno keynesiano, pues liberal económico heterodoxo, que podemos también llamarle populista, se llama populista, que se acerca mucho al pueblo, con promesas, que algunas cumplen, otras no, pues se llama demagogia, fanfarronada política. Creó el programa Alternativos de ingreso ¿de qué? De ingreso temporal. Programa Alternativos de ingresos temporales, el PAI. Simplemente es una activación productiva, laboral, de oficios de menor envergadura. De una manera se pagaba un sueldo mínimo, pero así que era como es temporal, o sea, duraba 3 a 6 meses, principalmente a las personas con menos oportunidades. Dar trabajo, limpieza de la ciudad, pintar paredes de edificios públicos. Bueno, eso gastó el gobierno alanista. Estableció la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, ENSI, que por el cual Alan García de una manera va a promover la alimentación popular. Pero esta creación de esta empresa nacional del Estado de comercialización de insumos industriales, ENSI, va a publicar, por ejemplo, los lácteos en polvo, la leche en polvo, por ejemplo, en aquella época, pregunta a sus abuelos, a sus padres, si son mayores de 45 años, la famosa leche ENSI, ¿no? Y que había desayuno popular, me acuerdo, en los colegios nacionales. Había desayuno popular en esa leche, en esos lácteos. Entonces, pero hay un problema.
Si bien Alan García promovió esta empresa nacional, pero esta política tuvo un precio también, tuvo mucho precio, muchos efectos, mucho precio. ¿Quién pagó los platos rotos cuando se estableció la empresa nacional de comercialización de insumos industriales? ENSI, por ejemplo, la leche ENSI. Los productores lecheros de Cajamarca, principalmente los más famosos de Cajamarca, y las empresas, en este caso, los productores lecheros de Arequipa. O sea, produjo una caída en ellos. O sea, las cosas, había una irregularidad ahí. También Alan García, si bien existió el Banco Agrario, Alan García dio una ley del crédito agrario, que el Estado va a subvencionar, va a subsidiar $1000, en aquella época era mucho dinero, a cada comunidad campesina. ¿Para reactivar qué? Para reactivar la agricultura, reactivación de agricultura. ¿Bajo qué? Bajo supervisión del Estado. Pero ¿eso qué consecuencia trajo? Que si bien el Banco Agrario genera ese crédito, ese préstamo que le otorga a todas las comunidades campesinas agrícolas o agropecuarias, al final se otorgó ese crédito, ese préstamo. Y las mismas comunidades que no tenían la capacidad tecnológica y productiva para desarrollar, ¿qué hicieron al final? No pagaron y el Banco Agrario quebró. Desapareció. Otra medida populista, se estableció el PAN popular, elaborado por la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos o Industriales ENSI, para evitar el mayor consumo de trigo importado de los Estados Unidos. Si se dan cuenta, es una política de ¿qué? De subsidios. Que también, ¿qué quiere decir? Que también Alan García congeló el precio. ¿El precio de qué? El precio, en este caso, de las tarifas de suministros, luz, agua, la CPT. ¿Qué cosa es la CPT? La CPT es la Compañía Peruana de Teléfonos. Esas tarifas que pagaban todos los peruanos consumidores, lo congeló. O sea que el Estado estaba pagando de sí mismos. Pero esto va a tener consecuencias catastróficas. Estas consecuencias catastróficas de la política de subsidios que dio el primer gobierno de Alan García. Si bien estimuló el desarrollo de la industria nacional en apoyo de las empresas peruanas privadas, ¿qué hicieron estos empresarios favorecidos? En vez de reinvertir sus ganancias, sus utilidades, ¿qué hacían ellos? Fuga de capitales. Agarraban todas esas ganancias, lo mandaban a los bancos extranjeros. Casi el 90%. Y el 10% que quedaban de estas ganancias o utilidades, ¿qué hacían ellos? Lo reinvertían en el Perú. ¿En qué aspecto? En especular más dólares. Y el Estado no tenía la capacidad de ¿qué? De pagar el Estado peruano alanista. No tuvo la capacidad de pagar ¿qué? De pagar más insumos, o sea, más material de producción para estas fábricas. Por lo tanto, y estos dueños de las fábricas o industrias cada vez especulaban, juntaban y compraban más dólares. La economía peruana comenzó ¿a qué? A tambalearse, a caer por pedazos. La política de subsidios del Estado alanista comienza a tener una larga pesadilla. Esa pesadilla lo pagamos los peruanos del año 88 hasta el año 90. Y los primeros años que Fujimori, pero eso es otro tema. ¿Y esto qué? Más la caída, la crisis económica, nos lleva a qué? A un sistema de corrupción. Un sistema de corrupción dentro de las esferas de gobierno de Alan García en su primera etapa, en su primer momento de gobierno. Y si hablamos nosotros, Alan García creó el dólar MUC. Ese dólar MUC, ¿qué cosa es dólar MUC? Moneda estadounidense, moneda única de cambio en el mercado, moneda única de cambio. Es decir, que va a favorecer ¿qué? Va a favorecer la compra de dólares a precios baratos,
Pero esa compra de dólares baratos, a precio barato, o sea, al cambio del dólar, ¿quién lo van a comprar? Aquellos que tenían muchas, digamos, capacidad económica o adquisitiva. Empresarios van a comprar a precio barato el dólar. Y así muchos, no solamente empresarios industriales o de servicios, sino también muchos funcionarios del gobierno, de las altas esferas políticas, del poder burocrático, funcionarios del Estado a la lista, se enriquecieron. Imagínense ustedes. Muchos de ellos, especialmente los empresarios, evadieron impuestos, no pagaron impuestos. Pues ellos se largaron casi con todos sus millones de dólares a bancos extranjeros, a hacer depósitos. Por eso ¿qué pasó? Hubo desempleo, despidos laborales, huelga, protestas. La inflación comienza a subir galopantemente. La inflación comienza a subir. 5.000% subía anualmente. 88, 89. Inicio en los 90s. Que muchos dicen que llegamos hasta 8.000% de superinflación, hiperinflación. Estos temas son muy estudiados en economía, principalmente en las universidades estadounidenses, mexicanas y europeas, este caso. Porque esta economía aquí lo aplicó ex asesores, en su época, asesores que colaboraron en el gobierno de un dictador argentino, Juan Domingo Perón. Asesores argentinos, muchos de ellos, que asesoraron esta política populista que nos llevó casi a la miseria. La corrupción en el gobierno ahorita fue tremenda, fue escandalosa. Se adquirieron aviones de fabricación francesa llamados Mirage. Los Mirage franceses. ¿Cuándo fue cotizado? Millones de dólares. Y se envió al mejor amigo, uno de los 12 apóstoles de la industria peruana o de la economía peruana, Héctor Delgado Parker, dueño de Canal 5. Y ni sabía cuánto costaba el precio. Pero estos aviones de guerra, Mirage, fueron sobrevalorados, su precio, inflados. ¿De ahí dónde se fue la fortuna? La construcción de y no solamente este punto, sino también que también se contrató como intermediario un banco estadounidense llamado el BCCI, que a través de sobornos logró la compra de estos aviones a sobreprecio. O sea que hay un escándalo ahí. El tren eléctrico, que actualmente funciona, el tren eléctrico, que se inició la construcción en el primer gobierno de Alan García. Y esto fue con un contrato con una empresa italiana de un tal Alfredo Siragusa, empresario italiano, que también se sobrevaloró los materiales de la construcción de este tren eléctrico, que no se concluyó. Tuvo que esperar 20 años más para que se concluya. ¿Cuántos millones se gastaron ahí? ¿Cuántos se enriquecieron con el sobreprecio, sobrevaloración de este proyecto de obra pública? Esa es la corrupción. Y hablar más cosas, pero el tipo no gana. Viendo la situación, la crisis económica, Alan García intentó apoderarse de los bancos privados. ¿Cómo se llama la ley de estatización de la banca? Y es por ello, jóvenes, que en esta famosa única ley quiso expropiar, quitarle, arrebatarle a los empresarios que fueron sus aliados en un inicio, los bancos. Imagínense ustedes. O sea que era un peligro en ese momento. Y surge un movimiento, Libertad, que era el portavoz de quién, de los más ricos del Perú, los grandes empresarios y banqueros del Perú. Y el portavoz fue Mario Vargas Llosa, contra la ley de estatización de la banca en esa época. Alan García desafió al mundo financiero internacional. Solamente quiso pagar el 10% de total de nuestras exportaciones al Fondo Monetario Internacional, al FMI. O sea, aquí en este caso se paga ¿qué? El 10% de la deuda externa. ¿A quién? Al Fondo Monetario Internacional, al FMI. Al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál fue la orden del Fondo Monetario? Cierren las puertas al Perú. Que el Perú no sea un país crediticio, que nadie le preste dinero al Perú. Y peor aún, nos cerraron las puertas, así como Venezuela actualmente, así pasamos nosotros. Y estamos en un caos y más violencia política, que esta parte lo vamos a ver la próxima semana.
Bien, jóvenes, la otra semana vemos cómo acaba este gobierno e iniciamos los 90. Hasta luego, muchas gracias.